Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Merly, ¿me escuchas? A ver, no les escucho, hijitos. ¿Me están escuchando bien por ahí o no? Sí, Miss. Buenas noches, profesora. Miss. Rudas. Angie, ¿me escuchas bien o no, hija? Sí, profesora. Buenas noches. Angie. Angie, ¿me escuchas? Angie, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, se la escucha. Ahora sí, no les escuchaba muy bien yo. Ya, ahora sí. Listo, me estaban hablando y no escuchaba. Ya, ahora sí está perfecto, ¿no? Muy bien. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestras clases del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca, la semana pasada hemos hablado acerca de ¿qué? De la estructura de las células, ¿no? Ahora vamos a hablar de la fisiología de las células. ¿Qué quiere decir eso? Las funciones de la célula, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar un organelo y un organoide muy importante participan en este tema. Uno de ellos es la mitocondria y el otro, ¿cuál será? La mitocondria y el otro es el centriolo, que en conjunto forman el centrosoma, ¿ya? Entonces voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan... Ahí está. Muy bien. Veamos entonces. Ya nos toca la fisiología celular. ¿Ya? Fisiología celular. Fisiología, ¿qué cosas? Funciones, ¿ya? Fisiología es funciones. Entonces vamos a ver las funciones, ¿ya? De la célula. En este caso, ¿qué cosas están viendo? A ver, ¿qué título le pondrían a todo este dibujo? Ciclo celular. Exacto. Sería ciclo celular. Ciclo celular. ¿Ya? Miren, ¿ve qué cosa será el ciclo celular? Es el conjunto de etapas cíclicas que atraviesa la célula, ¿ya? Con la intención de ¿qué? Con la intención de dividirse. Primero se prepara y luego se divide la célula. ¿Ya? Entonces las células, igual que nosotros también, así como individuos nos reproducimos, las células también se reproducen. ¿Ya? Entonces, hay dos formas de reproducción. Uno es por mitosis y otra será por meiosis. Pero antes de reproducirse, ¿ya? Antes de reproducirse, lo que va a ocurrir es que la célula tiene que prepararse. O sea, ustedes antes de ingresar a la universidad se están preparando, ¿verdad? ¿Ya? Antes de ingresar a la universidad se están preparando. ¿Correcto? Entonces, igual también las células antes de dividirse tienen que prepararse, ¿no? Bien, mira, ¿ve? Entonces, el ciclo celular tiene de manera general dos etapas, ¿ya? Dos. Uno es el amarillito, ¿ya? Todo el amarillito, incluso con el amarillo bajo, y todo el celestito con el celestito más bajo también, ¿ve? Esas dos son las etapas, ¿ya? Todo el amarillo, ¿qué nombre le pones a todo el amarillo? A todo el amarillo, ¿qué nombre le pondríamos? Interfase. Interfase. Y todo el celestito, ¿qué le pondríamos acá en el celestito, en esta flechita celestita? ¿Qué le pondrías? A ver. Mitosis. Claro, mitosis, puede ser también meiosis, por eso esto se le llama el periodo M, ¿ya? Puede ser mitosis, meiosis, y también podemos ponerle acá división, ¿ya? Esto puede ser interfase y también te pueden poner acá división.
Y la división puede ser por mitosis o puede ser por meiosis, claro. Entonces, la interfase o la división, ¿dónde se demora más la célula? ¿Preparándose o dividiéndose? ¿Dónde se demora más? Interfase. Preparándose. Preparándose, entonces, en la interfase. Entonces, ¿por qué se demora tanto? Porque tiene 3 periodos que tiene que atravesar. Uno de ellos es el periodo G1. Por acá se empieza, por el periodo G1 empiezas. ¿Ya? Todas las células del periodo G1, ¿ya? Bueno, casi todas, ¿no? Hay una excepción que ahorita les voy a decir. Del periodo G1, las células van a pasar al periodo S. Y del periodo S van a pasar al periodo G2, ¿ya? Pero hay algunas, ¿ya? Hay algunas como la neurona, que es la más conocida, la que siempre les preguntan, también puede ser los eritrocitos, ¿no? Pero algunas células vegetales, pero generalmente te preguntan por la neurona cuando pasa al periodo G0, ¿ve? Ya la neurona es cuando pasa al periodo G0. O sea, quiere decir que la neurona va a hacer mitosis o no, va a ser división o no la neurona. No. No, pues, ¿y por qué? Porque ni siquiera pasa al periodo S, ¿ve? No va a pasar al periodo S, menos va a llegar a la 2, pues a la división peor será. Entonces, por eso que las neuronas no se dividen, ¿ya? En cambio, las demás células, pues, no, se van dividiendo constantemente, pero las neuronas no, ¿ya? No se preocupen, tenemos muchas, ¿ya? Podemos usar con confianza, ¿correcto? Ahora, el periodo G1, ¿ya? El que está resaltado más con amarillito, patito, eso es el periodo S, ¿correcto? Y lo que está antes, o sea, el periodo G1 se llama, la S se llama periodo de síntesis, ¿ya? La S se llama periodo de síntesis. ¿Cómo se llamará la que está antes de la síntesis, la G1? ¿Qué nombre le pueden dar? A la que está antes. Presíntesis. Presíntesis. Claro, presíntesis. Y al periodo G2, ¿qué nombre le darías? Al periodo G2, ¿qué nombre le darías? Después de la síntesis. Si esto era presíntesis, postsíntesis. Acá se da, claro, el G2 sería postsíntesis. La S sería el periodo de síntesis donde se da la replicación de quién, la duplicación, replicación de quién, del ADN. DNA es lo mismo, les he dicho, ¿ya? Entonces, la duplicación del ADN, ¿correcto? Ahí se duplica el ADN, por si acaso también, acá se duplica en el periodo S, también se duplican los centriolos, ¿ya? Los centriolos también se van a duplicar acá. Ahora, entonces, si este es replicación del ADN, este se llama prereplicativo también, o sea, presíntesis, prereplicativo. Postsíntesis, postreplicativo también le puedes llamar, ¿ya? Ahora, entonces, como les decía, con algunas excepciones, las células atraviesan del G1, luego viene la S, luego viene la G2, ¿correcto? Viene la G2, y ahí ya, ¿qué es lo que pasa? A ver, te voy a ir diciendo primero, en el periodo G1, ¿qué es lo que sucede? Crece la célula. ¿Y saben por qué crece la célula? Porque aumentan los organelos. ¿Y para qué van a aumentar los organelos? Porque se va a dividir, pues, se está preparando para dividirse. Entonces, por mitosis, ¿cuántas células de uno se van a dividir? Por mitosis. ¿Cuántas células van a salir de uno? Dos. Por meiosis, ¿cuántas? Cuatro. Cuatro. Claro, para eso se está preparando aquí la célula. Está aumentando más organelos para que dé, pues, para 4, para que dé para 2. Se está preparando, ¿ve? Entonces, acá se da una intensa síntesis de proteínas, también aumentan los organelos, por lo tanto se da el crecimiento de la célula. Crece acá la célula y en el periodo S lo que va a ocurrir es que se va a dar el periodo de síntesis, o sea, la duplicación del ADN. ¿Por qué? Porque se va a dividir pues para la otra célula también. Luego ya en el periodo G2 acumula todo el material energético, la energía necesaria y entra a la celestita. La celestita, ¿qué cosa será? La división, ¿ya? La etapa de la división.
Ahora, la división tiene 4 fases. Profase, metafase, anafase y... ¿Cuál es la otra? Profase, metafase, anafase y... ¿Y cuál sería? Telofase. Telo. Ya te he dicho que todo lo que es final es telo, ¿correcto? Ahora, ustedes dirán, ¿y qué es de la citocinesis? La citocinesis, ¿ya? Es parte de la telofase. ¿Ya? Dentro de esa telofase ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿no? ¿Ya? Así que no se cuenta eso como una fase. Las fases son profase, metafase, anafase y telofase. Pro, meta, ana y telofase. ¿Ya? Correcto. ¿Hasta ahí está claro? Todo esto está claro, ¿verdad? A ver, demuéstrenme, pues. A ver, demuéstrenme que ustedes han entendido eso. Maestra, Dime, hijito. disculpe, ¿la metafase ocurre en la presíntesis o postsíntesis? Se me acaba de cruzar la idea. Ah, ya. Muy bien, muy bien. A ver, otra vez. Todo lo que está de amarillo, ¿cómo se llama? Todo lo que está de amarillo, ¿qué cosa es? Interfase. Todo esto que está de amarillo, ve desde acá. Todo lo que está de amarillo, ese es interfase. ¿Qué pasó esto con este? Lo que está de celestito, ¿No, sí? ¿están observando? Lo que está de celestito se divide, mira, el celestito es división. Acá en el celestito, a ver, alguien se está filtrando su audio. Ya, este celestito se llama división. La división, escúchame bien, la división, o también lo que le llamamos mitosis, esa es la que tiene a la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Dentro del celestito, este celestito es división o mitosis. Dentro de este celestito, nomás mira cómo se divide, ¿ve? Profase, metafase, anafase y telofase. Este celestito, todo lo que está de celeste claro, celeste más puro, esto es división. Pues nada tiene que ver con esto. Este es antes. La interfaz es todito el amarillo, ¿ven? Todito el amarillo. Entonces, la interfase lo que tiene es su periodo G1, su periodo S, su periodo G2. Eso es lo que tiene, ¿ya? La interfase. ¿Ya? O sea, todo este amarillo nada más. Entonces, si tú me preguntas, ¿la metafase está en el periodo presíntesis? No. El celestito, de todos los celestes, división. Nada tiene que ver con la interfase. La interfase acá, desde el G1, todito esto, el S, el G2, todo esto que está amarillo, el patito y amarillo abajo, todo este espacio, ¿qué cosa es interfase? Después de la interfase viene la celestita, y la celestita es la que incluye profase, metafase, anafase y telofase. Y listo. Ahí, a ver, ¿alguna duda, papacito? Pregúntame ahí. Pregunten ahí todos, a ver. Todos los que tienen dudas. ¿Está bien, ¿no, hijo? Ya, ahora sí, correcto. Así me van preguntando, con calma, no tenemos prisa, ¿ya? Cualquier cosa, por muy significante que parezca, ustedes pregunten, ¿para qué se van a callar? Ya, a ver, si me han entendido acá, me van a decir, acá te está diciendo ya qué cosa será, el naranjita será la mitosis, ¿ve? Lo que hace un ratito lo habíamos pintado de celestita, ese es mitosis, también le dicen periodo M, o de división. Ya, ahora yo les pregunto, ¿qué cosa será el número 4? A ver, el 4. Síntesis. Síntesis, S, ¿no? Claro, acá le pones S. ¿Y aquí qué será el 2? G0. Claro, claro, el G0, cuando ya sale de este ciclo de frente pasa. ¿Y el 1 qué será? ¿El 1 qué será? G1. G1 o presíntesis. ¿Y la 3 qué será? G2. G2. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, estaría la neurona, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el ciclo celular, ¿ve? Esto es más o menos los tiempos, pero no son exactos. Pueden variar de célula a célula, ¿ya? Así que no se estén grabando los tiempos. No hay
exactitud en eso, ¿ya? Entonces, por si alguien todavía no entendió, le explico, ¿ve? El ciclo celular es lo que estábamos viendo en el círculo. Se divide en dos, interfase y división. ¿Qué nombre también le podemos poner a la división? Mitosis, o también le podemos poner meiosis, ¿ya? Ahora, la interfase tiene sus etapas. ¿Cuáles serán sus etapas? G1, tú me dices su otro nombre, G1 o Presíntesis. presíntesis, SO, Síntesis. Síntesis. G2, Síntesis. Postsíntesis. o síntesis, listo. Ahora, en la división ya se van a dar las 4 fases, les he dicho profase, metafase, anafase y telofase. En ese proceso, tú vas a ver que se va a dividir el núcleo, donde está el material genético. Cuando se divide el núcleo se llama cariocinesis, ¿ya? Y cuando se divide el citoplasma, ¿cómo se llama? Cuando se divide el citoplasma se llama citocinesis. Cariocinesis, cario es núcleo, nesis es división. Citocinesis, división ¿de qué? Del citoplasma. Muy bien, entonces, esa es la interfase. Ahora, la división puede ser, les decía, de dos tipos. Uno puede ser la mitosis y el otro será, ¿qué cosa? La meiosis. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? Solo para ubicarnos y luego ya vamos a ir explicando paso por paso. En la mitosis, ¿cuántas células a partir de una madre se originan? 2. 2, ¿correcto? Además, las hijas y la madre son iguales, diploides, 2, ¿ya? Y por meiosis, ¿cuántas células hijas se forman? 4. 1, 2, 3, 4. Claro, te das cuenta que en la mitosis, ¿cuántas divisiones hay? 1 nomás. En cambio, en la meiosis se hace la primera división y luego la otra vez hay 2 divisiones, ¿correcto? Entonces, a ver, te voy a mostrar. Si me has entendido esto, te voy a mostrar eso. ¿Qué cosa es esto? ¿Mitosis o meiosis? 2. Este dibujito. Mitosis. Mitosis. Ajá, también estaba escondidito acá, ¿ve? Ahora ustedes dirán, ¿y esto por qué está antes? Ah, esta es la célula. Esta, mira, ¿ve? La primerita es la célula. ¿Qué es lo que... ¿Por qué ha crecido? A ver, ¿por qué ha crecido? ¿A qué periodo ha entrado? ¿A qué periodos ha entrado para crecer? A ver acá, para aumentar los G1. organelos. G1. Claro, G1. Inclusive ha duplicado su material genético, ha acumulado la energía y todo para dividirse. O sea, ¿cómo se llamaba eso? G1, S, G2, ¿cómo se llamaba? Interfase, ¿ve? Entonces, una célula, antes de dividirse, tiene que crecer. Así como una persona, como ustedes, por ejemplo, tienen que crecer, de niñas no pueden ser mamás, tienen que crecer, tienen que desarrollarse y recién, ¿no? Ya más grandecitas, recién van a tener sus hijos. Igual también acá la célula, o sea, por eso dice la célula, la unidad básica y hace todo lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que estoy explicando, aquí hay una célula para poder dividirse o reproducirse, o sea, hacer mitosis, primero tiene que crecer, tiene que duplicar su material genético, tiene que acumular energía. Lo que tiene que hacer es interfase. Siempre. En la interfase ya creció, ¿ves? ¿Estás viendo? Ya creció. Y entonces se divide en 2. Si se divide en 2, ¿se llama mitosis o meiosis? Mitosis. Mitosis. Ajá. Ya, mitosis. Ahora, acá también, ¿ves? Si lo quieren ver su núcleo, mira, ve cómo está desarrollando. Aquí les he puesto como un poquito transparente, mira, ve. Así es la célula, ¿ve? Lo que se va a dividir es el núcleo. ¿Cómo se llamaba cuando se dividía el núcleo? Mira, acá hay un núcleo nada más, ¿ah? Mira, ve. Acá ha crecido ya la célula y hay un núcleo nada más. Primero se alarga y luego mira cómo se divide en 2. Por eso les he puesto transparente para que ustedes miren cómo se divide el núcleo, ¿ve? ¿Están viendo? De uno nomás se divide. ¿Cómo se llama cuando se divide el núcleo? Cariocinesis.
cariokinesis, ¿ve? Aquí ya en la anafase estás viendo, ¿no? En la anafase acá. Se va, mira, ¿ves? Se ha dividido el núcleo. Ese, cuando se divide el núcleo es cariocinesis. Ah, pero nosotros no queremos una célula con dos núcleos así. Esto es una, nomás está juntado todavía, ¿correcto? No queremos una célula con dos núcleos. Nosotros, ¿qué queremos? Cada célula con su núcleo. Entonces lo separamos. ¿Qué cosa falta separar aquí para que se independicen estas células? ¿Qué falta separar? Los citoplasmas. Ajá. El citoplasma. Entonces, poquito a poco se va a ir estrangulando el citoplasma. ¿Y saben cómo se llama cuando el citoplasma se divide? ¿Cómo se llama? Citocinesis. Citocinesis. Se da primero la cariocinesis, luego la citocinesis y se forman dos células hijas. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Así nomás se divide la celulita, ¿ven? Divide su núcleo. Entonces, por eso te dicen, en la mitosis hay dos cositas que vas a ver. Cariocinesis, ¿y qué más? Y citocinesis. Entonces, ahora vamos a ver detalladamente, ya detalladamente. Cariocinesis y citocinesis. Vamos a observar entonces, ya. La mitosis, sus fases de la mitosis, ¿ve? La mitosis tiene 4 fases, ya la habíamos visto arriba, ¿ve? Profase, metafase, anafase y telofase. Profase, metafase, anafase y telofase. Siempre es el orden. Pro es antes. ¿Y telo qué cosa es? Desde la semana pasada te voy explicando qué es telo. Final, término. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Antes, para explicarles y me entiendan bien, quiero recordarles esto, ¿ve? ¿Se acuerdan esto? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era eso? ¿Qué título le das a eso? A todo el dibujito. Núcleo. ¿Qué parte de la célula? El núcleo. Mira la célula, mira bien. Este es el núcleo. El amarillito, ¿qué cosa es? El amarillito, ¿qué cosa es? El núcleo. Ya, mira bien. Grábate bien porque te voy a explicar. Aparece el nucleolo, desaparece la cromatina, todo te voy a explicar. Si tú te has olvidado, entonces te vas a perder. Por eso quiero que aprendas esto. Este es el núcleo, porque lo que vamos a dividir es el núcleo, la cariocinesis, pues. ¿Te acuerdas? Y luego vamos a dividir el citoplasma, que es la citocinesis. Entonces, mira bien, ¿eh? Esto que está acá, dentro del núcleo, esa bolita amarilla, se llama nucleolo. Grábate, nucleolo. Toda célula tiene su nucleolo. Ya. Ahora, estos hilitos, ¿qué cosa eran? La cromatina. ¿Ya? Estos hilitos eran, ¿qué cosa? La cromatina. Y esto que le envolvía, ¿dónde están los ribosomas? ¿Dónde están los poros? ¿Cómo se llamaba la que envolvía? Carioteca. Carioteca. Ya. Grábate la carioteca, la que envuelve, ¿no? Carioteca, ¿qué más te vas a grabar? Nucleolo, y te vas a grabar la cromatina. Estos hilitos se llaman cromatina. Estos hilitos que son la cromatina, en la mitosis lo vas a ver que se van a condensar y se van a convertir ¿en qué? ¿En qué se van a convertir? A ver, ¿en qué se van a convertir? ¿Qué es esto? Cromosoma. ¿Qué es esto? Cromosoma. La cromatina, estos se van a condensar y en la mitosis tú vas a ver al cromosoma. ¿Ya? Vas a ver al cromosoma. Ya, ahora sí vas a entender, mira, ve. Te dice. Atentos, ¿ah? La mitosis, sus etapas, porque ya sabes qué es la mitosis. División, a ver, nuevamente vamos a definir a la mitosis, ¿ya? ¿Qué cosa será la mitosis? Dice, ¿ya? La mitosis viene a ser el proceso de división en la que una célula madre diploide va a originar a las células, ¿qué? A las células igual a su madre. ¿En qué células ocurre la mitosis? A ver, ¿en qué células ocurre la mitosis? ¿En células sexuales o en células somáticas? Somáticas. Somáticas. Ya, ahí está, ¿ve? En células somáticas ocurre. Ya no te vayas a olvidar antes que me olvido, mejor les menciono. La mitosis ocurre en células somáticas. La meiosis en células sexuales. Células somáticas, cuando te hablan de células somáticas, ¿no? Son las que constituyen, dice, la mayoría de nuestras células. O sea, casi todas las células de nuestro cuerpo son somáticas. Solo en la mujer el óvulo nomás no es somática, es sexual. Y en el varón, ¿cuál será?
¿cuál no será somática en el varón? A ver. Espermatozoide. El espermatozoide. Te dice eso, el espermatozoide, ¿no? Te dice somática, entonces te está hablando de cuántos cromosomas. Cuando te dice somática, ¿de cuántos cromosomas está hablando? 46. 46. Ahora, si tú quieres, le puedes llamar 23 pares. ¿Correcto? Eso quiere decir diploides, 2N. Cuando te dicen diploides, 2N te está hablando de 46 cromosomas. Si te dice diploides, 2N, 46, te está hablando de células somáticas. Ahora yo te pregunto, si te dice 23 nada más, 23, no pares, 23, ¿de quién te estará hablando en el varón? ¿De qué células te estará hablando en el varón? Del espermatozoide. Y en la mujer, del óvulo. Oh. ¿Correcto? Entonces, cuando te habla de células somáticas, siempre te está hablando de los 46. Y si quieres decir 23, pero tienes que completar con la palabrita 23 pares. Y así son nuestras células diploides, 46. Entonces, yo te digo, las células diploides son 46. Y si más adelante hablamos células haploides, ¿cuántos serán? 23. O sea, y entonces ahora te pregunto, ¿cuántos cromosomas tiene el espermatozoide? 23. 23. Por eso es que se tiene que unir con el óvulo para hacer una personita. ¿Ya? Entonces, estas células somáticas se dividen por mitosis y van originando otras células somáticas, bueno, por mitosis, otras igualitos. Por eso en la mitosis, ¿ve? Las células somáticas originan otras células somáticas, o sea, sus hijas y la madre son iguales en la mitosis. ¿Ya? Bien, entonces mira acá. En la profase. ¿Qué pasa en la profase? En la profase dice, desaparece progresivamente la carioteca. Ah, yo te había explicado cuál era la carioteca. En la profase desaparece la carioteca. Y también se desorganiza el nucleolo. Y la cromatina se condensa. Vamos a regresar. Dice, desaparece la carioteca. Ya, entonces tú luego vas a ver sin carioteca ya la célula. El nucleolo. Los centriolos que están en el citoplasma, los centriolos, si te acordaste, ¿no? Cosa que los vegetales no tienen, ¿te acuerdas? Los centriolos se van yendo a los polos opuestos, ¿ya? Y la cromatina se va condensando. La cromatina se condensa y ya se hace más gruesita y se va a convertir ¿en qué? En cromosoma. Por eso, en la metafase, los cromosomas ya se pueden observar, ¿ve? En la metafase ya vas a ver así vas a ver. Ya no lo vas a ver así como estos hilitos, ya no. En la profase se va condensando y en la metafase tú ya ves eso. Y se disponen, y encima los cromosomas, todos estos cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial al centro, se van a alinear todos, ¿ya? En la anafase, los centrómeros de los cromosomas, también te acuerdas de cuál era centrómero. Ya te había dicho, si está al centro, centrómero. Si está al final, ¿qué cosa era? Telómero. Telómero, listo. Entonces, de eso estamos hablando. Los centrómeros de los cromosomas se dividen, ¿ya? O sea, se dividen de la mitad y las cromátides hermanas migran a los polos opuestos. O sea, cabe. Así están, ¿no? Con sus bracitos, ¿ve? Con sus 4 bracitos están, ¿correcto? Con sus 4 bracitos. Se divide por el centro, se va para arriba con 2 bracitos y para abajo con 2 bracitos. ¿Ya? Si miran a los polos opuestos, dice, ¿eh? En la telofase se reorganiza la carioteca. Ajá. La telofase es contrario prácticamente a la profase. La carioteca había desaparecido en la profase y en la telofase reaparece. El núcleo lo había desaparecido en la profase y en la telofase reaparece. Los cromosomas se descondensan. ¿Te acuerdas que era acá? En la profase la cromatina se condensa para formar cromosoma. Ahora en la telofase los cromosomas se descondensan nuevamente para que se formen los hilitos de cromatina. Y otro pequeño detalle acá, que a partir de los centriolos se van a formar el uso acromático también. Acá se forma el uso acromático y en la telofase desaparece el uso acromático. Entonces te voy a explicar. A ver, ahí está. Miren, miren. La primerita
Ve, ahora con dibujitos. La primerita es qué cosa, la interfase, la etapa de preparación de la célula para la división. Esta segunda, ¿qué cosa es? La profase. ¿Qué se está desorganizando acá? ¿Qué cosa está con puntitos suspensivos nomás? ¿Qué cosa está? ¿Qué cosa está en la profase? ¿Qué se está desorganizando? ¿Ve? Con puntitos suspensivos. Mira acá, ¿cómo lo ves en la interfaz? ¿Estás viendo? La carioteca. La carioteca se está desorganizando. ¿Correcto? Acá estás viendo como unos hilitos en la cromatina. ¿Te acuerdas o no? Acá estás viendo la cromatina. Se está condensando recién. Mira la cromatina, ¿cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo estás viendo acá? Ahora ya se están convirtiendo en ¿qué? Se están convirtiendo en ¿qué? En cromosomas. La cromatina se está condensando. Ya, la cromatina se está condensando. Entonces, luego ya se va a convertir en ¿qué? En cromosoma. ¿Ve? Acá en la metafase ya ves a los cromosomas. ¿Dónde están los cromosomas? Alineaditos, ¿dónde? En la metafase ya se observan clarito los cromosomas alineados, ¿dónde? En la placa ecuatorial. ¿Te acuerdas que te dije qué cosa es este verdecito? ¿Qué es este verdecito? Hay dos tubitos acá, dos tubitos acá. Aquí te acuerdas que había claro, en la interfase había uno nomás, luego se duplica y ya aparece cuando pasa la profase y hay dos, ¿ve? Entonces, acá los centriolos ya están. Además dice, se están ubicando en los polos. ¿Te das cuenta? Esto ya está yéndose a este polito, ¿ve? En la metafase, los centriolos ya están ubicados en los polos, mira, ¿ve? Ya están ubicados en los polos opuestos. Y además los cromosomas ya están bien formaditos, alineaditos en la placa ecuatorial. Así es, ¿ya? Y en la anafase, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, ¿ve? ¿Qué ha pasado? Mira la metafase, ahora compara. ¿Qué cosa se ha separado? ¿Qué se ha roto acá? A ver, así estaba en la metafase, ¿ve? ¿Se han separado por él? ¿Qué se ha dividido él? La parte central del cromosoma, ¿cómo se llama? Centrómero. Mira, ve, el centrómero se ha dividido y la mitad se va ¿a dónde? La mitad, mira, ve. Estás viendo con sus 4 bracitos, estaban hace un ratito, ve. 1, 2, 3, 4 bracitos. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? ¿Con cuántos bracitos se está yendo? La mitad para arriba, la mitad para arriba. 2, 2, ve. 2, 2. Están yendo a los polos. ¿Cómo se llaman estos hilitos que le están jalando? Esto se llama uso acromático. ¿Quién le forma estos hilitos que le jalan a los cromosomas? ¿Quién le forma estos verdecitos? ¿Quiénes son? Los centriolos forman el uso acromático en la división celular. Por eso en la clase anterior veíamos, ¿qué hacen los centriolos? Forman el uso acromático en la división celular. Estos centriolos van formando, ¿ve? Mira cómo van formando el uso. ¿Dónde ocurre la formación? ¿Dónde se inicia la formación del uso ya? Cabe en la profase. Y acá están listos ya para jalar a los cromosomas. Lo llevan hasta los polos. El uso acromático, estos hilitos lo llevan hasta los polos y en los polos ya lo deja y desaparece. Mira acá ahora la telofase, ¿ve? ¿Qué está apareciendo en la telofase? Mira, ¿qué cosa está volviendo a aparecer en la telofase? Acá ya no había, con puntitos suspensivos. ¿Qué está volviendo a aparecer? Ajá, ¿te acuerdas que te decía? Claro, te decía, reaparece la carioteca, ¿no? Reaparece la carioteca, muy bien. Ahora estos cromosomas que estaban así, nuevamente se están haciendo como hilitos, ya ve, como hilitos así, al final van a aparecer así, como hilitos, se están descondensando. Este cromosoma se descondensa. ¿Qué pasó con el uso acromático? Ya no hay el uso, ¿ve? Desapareció. Desaparece el uso acromático. Los centriolos se quedan, pero estos hilitos que había formado el centriolo desaparecen. Reaparece la carioteca. Es más, acá también el nucleolo va a reaparecer luego. Ya para terminar todo este proceso va a aparecer ¿qué cosa? El nucleolo. Entonces ya ahí hemos visto qué cosa, que ya se dio la cariocinesis y ahora para que se formen las dos células hijas tiene que dividirse ¿qué cosa? Tiene que dividirse para que se separen. ¿Qué cosa le falta dividirse? El citoplasma. ¿Citoplasma? ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Cuando se divide el citoplasma, ¿cómo se llama? Citocinesis. Citocinesis. Muy bien. Ahora que ya me han entendido bien, me demuestran acá y me dicen cómo es esto. A ver, vamos a ampliar. Así te van a poner en el examen. Te ponen 1, 2, A, B, etc. Entonces yo te pregunto, ¿qué será la número 6? No te olvides que es un ciclo, ¿ah? Por eso da vuelta todo. Un ciclo no es separado.
¿Telofase, Miss? Interfase. Vamos, telofase o interfase, entre los dos deciden. Clarito, te da el examen, ya, con eso te toca. Interfase. Que te puede determinar el inglés. Interfase. Decídete. ¿Telo o interfase? Ah, no vayan a pensar 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, pues es el último. No. Hemos dicho que es un ciclo, ¿correcto? Un ciclo y esto continúa así. Entonces, la 6, ¿qué cosa es? La interfaz. Te están dando las preguntas. No te dejes llevar por el número, simplemente mira cómo está la célula. La 6 es la interfase. Acá mira, ¿qué está pasando? Se están duplicando los centriolos. ¿Ve? Se están duplicando los centriolos. Y tú ves aquí la cromatina todo enredadita, ¿sí o no? Ni siquiera se nota bien. Estás viendo también al nucleolo, te dice aquí está el nucleolo, y también estás viendo todavía la carioteca, ¿ok? Entonces, cuando las células toquen y no pasó nada, esa es interfaz. Solo crece nomás en la interfase, ¿no? Ahora, ¿el 1 qué será? Profase. Profase. Ahora, claro, por eso les hablan de profase temprana, tardía, pero así es, ¿ve? Mira acá. Lo que les decía es que primero, ya, aquí, el uso, ¿te acuerdas de los centriolos? Están yendo a los polos y están formando estos hilitos. ¿Cómo se llama estos hilitos que va formando el centriolo? Se llama Uso cromático. el uso cromático, también le pueden decir uso mitótico. Se está desorganizando poco a poco, mira, ve, acá ya, cuando va avanzando la profase, ¿qué cosa está desapareciendo? Algunos restos más está quedando ¿de qué? De carioteca. De carioteca. Y el nucleolo ya no hay, desapareció. ¿Y esto qué cosa era? Estos moraditos parece una X, ¿qué cosa era? Era la Cromosomas. Claro, la cromatina acá se está condensando, en la profase se está condensando y se está convirtiendo ¿en qué? En cromosoma. Pero donde tú evidencias ya clarito los cromosomas es en el 2, ¿ve? ¿Qué cosa será el 2 entonces? Donde ya está bien formadito el cromosoma. Metafase. Metafase, correcto. Luego están, ¿ve? Con sus 4 bracitos. Luego, ¿qué ocurre en la número 3? ¿La 3 qué sería? Anafase. En la anafase, ¿ve? En la anafase lo que va a ocurrir es lo siguiente. Acá este cromosoma doble se ha dividido por la parte central. ¿Cómo se llama la parte central del cromosoma? Centrómero. Y bueno, se lo está llevando la mitad para la parte superior y la mitad para la parte inferior, así. El uso lo va jalando. Lo lleva hasta el final y el uso se va. ¿Ve? La 4, ¿qué sería? Telofase. Lo lleva al final y desaparece el uso. Desaparece el uso que había aparecido en la profase y vuelve a aparecer estos puntitos. A ver, estas rayitas, ¿qué cosas son? En la 4, a ver, está volviendo a aparecer, ¿qué cosa? La carioteca. La carioteca, está reapareciendo la carioteca y luego va a aparecer el nucleolo y listo. Ya se dio la cariocinesis al separarse acá. Y acá se tiene que separar el citoplasma. ¿Cómo se llama eso? Sí. Y al final se van a formar ¿cuántas células hijas? 2. ¿Y cómo son las células hijas? ¿Diploides o haploides? Diploides. O sea, si hablamos de células diploides, estamos hablando de células somáticas, ¿no? ¿Cuánto tenía la madre? ¿Cuántos cromosomas tenía? En nuestro caso estamos hablando. ¿Cuántos cromosomas tenía? 46. 46. ¿Y estas chiquitas con cuánto ha salido? ¿Con 23 o con 46? 46. 46. 46. Claro que están más chiquitas, pero en la mitosis salen igualitas a su madre. Igualitas. Por eso les decía, estamos hablando, las células somáticas originan a células somáticas. Ahora, estas células que han salido son más chiquitas que esta, nada más. O sea, esta, ¿no? Como la 6. La 6 era la madre y la número 5 son las hijas. Salen con 46 cromosomas cada uno. Ahora, ¿estas pueden hacer otra mitosis? ¿Sí o no? ¿Podrán hacer otra mitosis ellas? Sí. ¿O no? Claro que sí. Pero para que hagan, ¿qué les falta? ¿Qué tienen que hacer para que se reproduzcan? Interfase. Interfase. Tiene que crecer como esta.
Tiene que duplicar su ADN, tiene que duplicar sus centriolos, ¿ve? Entonces puede hacer otra mitosis. ¿Ya? Cosa que en la meiosis no Miss, sucede. disculpe. Te escucho, mamita, ahora sí. Es que tengo una pregunta. La célula madre tiene 46 cromosomas, pero, o sea, se duplican, ¿verdad? En la interfase. Por eso eran 46 cromosomas de una cromátide, o sea, solo un ladito, es como una rayita, no era. Y luego de que se dividen es como una X, ¿verdad? No, Y eso es lo que estamos viendo. no. Lo que estás viendo acá como unos hilitos, aquí están, ¿ve? Así estás viendo la cromatina. Esta es la cromatina en la interfaz. Así está la cromatina. Entonces, lo que se duplica es el ADN, el material genético. ¿Correcto? Se da la Ya. síntesis del ADN. La cromatina está hecho de ADN más que era el ADN. Histonas. ¿Ya? Entonces, acá se da la duplicación del ADN. Ahora, entonces, por eso es que 46, ¿ya? Se mantiene, acá no se va a duplicar todos los cromosomas, no, ¿ya? Los cromosomas, entonces aquí lo que vamos a ver, ¿ya? La madre, ¿ya? La madre, acá se va a dividir, pero conservando, ¿qué cosa? La cantidad de cromosomas. En cambio, en las células sexuales, cuando más adelante vamos a hacer meiosis, en las células sexuales, ahí sí hay una etapa reduccional, ahí sí estas células hijas van a salir 23. En la mitosis no, la madre es diploide y las hijas son igualitas a su madre. Igualitas, 46. Por eso es que ellas, como son diploides, solo a partir de las diploides se pueden dividir. Crecen estas y pueden volver a hacer otra mitosis. Dime. Miss, entonces en la metafase son como que ahí sí ya están los cromosomas claritos y están Claritos. hechos de dos cromátides, ¿no? Porque acá creo que me confundí. Eso, por eso, muy bien, ahorita, mira. Entonces, donde tú puedes evidenciar, mira, en la profase, en la interfaz, en la profase están como unos hilitos nomás. Acá recién en la profase ya casi terminando, casi pasando ya a la metafase, ya se están evidenciando los cromosomas, pero donde se evidencian los cromosomas para hacer los cariotipos, los estudios, también los síndromes, todo es en la metafase. Entonces, ya estamos hablando de esto, ¿ve? Este es el cromosoma. Este se llama cromosoma doble. Más adelante vamos a hablar también de cromosomas homólogos. ¿Ya? Ahora, si me hablas de la mitad nomás, la mitad, acá hay dos cromátides, ¿ve? Por eso en la clase anterior les había explicado esto. Aquí es un cromosoma. ¿Cuántos cromátides? Dos. Este es un cromosoma doble. ¿Cuántos cromátides hay? Dos. ¿Correcto? Hay dos cromátides. ¿Ya? Bien claro, acá también lo puedes ver, ¿ven? Este dibujito también, ¿ve? Cromátidas. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Y así forma un cromosoma doble. Dos cromátidos o cromosoma doble, que es muy diferente, ¿ya? Que es muy diferente cuando ustedes hablan de cromosomas homólogos más adelante, ¿ya? Listo, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, A Miss, ver, muchas dime, gracias. ya, mamita. Maestra, Dime, hijito, te escuchamos. al dividir se están manteniendo el 46, ¿cierto? Claro, mantienen los 46, Sí, y hijito. entonces, 46. ¿de dónde consigo el otro número entonces, Miss? ¿Cuál número, hijito? Si no Es se como puede. los gemelos. A ver, te voy a explicar. A Se ver, para duplica que me entonces. entiendas mucho. A ver. Claro, acá, mira, ve, donde se da la síntesis, duplicación del ADN es en la interfase. ¿Entiendes? En la interfase. Acá no, en el proceso no. Donde se da la duplicación del ADN, aquí hemos visto, ¿ve? Aquí. Acá aumentan los organelos. En el G1 aumentan los organelos. ¿Para qué? Para repartirse en los dos. ¿Está claro? Para repartirse en las dos células. Esta es una sola célula. Aquí se duplica los organelos. Por eso crece la célula. Entonces ya le va a repartir, en este caso en la mitosis, a 2. En la meiosis le va a repartir a ¿cuántos? A 4. En la interfase, aquí, ya se da la síntesis o duplicación del ADN
y también de los centriolos. Acá nomás, no en la mitosis. Mitosis solo es esto, profase, metafase, anafase, eso nomás es mitosis. Por eso que en la interfase es donde se va a dar el aumento de organela, la duplicación del ADN, todo. ¿Ya? En la interfaz, no en la división, no en las fases, acá no, ¿ya? Acá no, más bien acá se está dividiendo para las dos células, ¿ve? Acá ya están. Donde ha aumentado todo es en la interfase antes de la mitosis. Entonces, la interfase, a ver si yo les pregunto, ¿la interfase es una fase de la mitosis, sí o no? No. No. Por eso es que ustedes están confundiendo eso. La interfase no lo consideren dentro de la mitosis. La interfase no es parte de la mitosis, no es una fase de la mitosis. Ustedes me dicen, en la mitosis se está duplicando, no se duplica nada ahí. Más bien se está dividiendo para los dos. Donde les he dicho que aumentan los organelos, se da la duplicación del ADN. Todo eso es en la interfase, ¿ya? No acá nada. Acá no. ¿Ya? En la interfaz, pero la interfase no es fase de la mitosis. ¿Ya? ¿Hay alguna duda más, hijo? Miss, No, maestra, gracias. Dime, hijita, dime. Quisiera saber si la mitosis es responsable de la reparación tisular. Ah, ya, muy bien, justo a eso iba a llegar. ¿Para qué se hace la mitosis? Dirán algunos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de hacer la mitosis? Cuando se hace óvulo, cuando se hace espermatozoide, pues se utiliza, ¿qué cosa? La meiosis, ¿no? La meiosis es ¿para qué? Para formar óvulo, para formar espermatozoide. ¿Para qué se hace la mitosis? ¿Para qué se reproducen y tienen que ser igualitas? ¿Para qué es, no? Entonces, mira, te voy a explicar. Tú te haces un corte, ¿ya? Te haces una herida, ¿ya? O si no, mira, te has ido al sol, ya a la playa, a la piscina, te has quemado en exceso. De las células, justo me estás hablando de tisular. Tisular significa tejido, mamita, ¿ya? Entonces, en términos simples te está diciendo, la metafase sirve para reparar los tejidos, te está preguntando en términos simples. ¿Ya? Esa sería tu pregunta. Sí, para eso es la mitosis. Entonces yo te digo, te has quemado toda la cara, y ya sabes, cuando te has quemado toda la cara, te pone rojito, y luego, ¿qué va a pasar con la parte externa? ¿Qué va a pasar? Tu cara está bien quemada, luego empiezas ¿a qué? Pelarse. Se va a pelar, claro, o sea, en términos simples, háblenme en términos simples. Empieza a pelar, correcto, ya mañana está todo rojo, pasado empieza a pelarse. ¿Qué ha pasado? Las células han muerto, las células del tejido epitelial han muerto. Ya, y está colorada, se va a pelar todito esto. ¿Y así te vas a quedar pelado? El término correcto es exfoliación. Todito eso va a quedar así, o a los cuantos días ya te miras al espejo y estás como nuevo. ¿En cuánto tiempo? A ver, después que te has quemado, ¿en cuánto tiempo ya está todo tus células renovadas? Probablemente. Una semana más o menos, ¿no? Una semana. ¿Y ustedes cómo creen que se ha renovado nuevamente su piel, como estaba antes? ¿Cómo creen que se ha formado nuevamente las células de tu tejido epitelial? ¿Mediante qué proceso? Mitosis. ¿Y tu piel ha regresado a ser como era antes o ha cambiado? No, pues no. O sea, simplemente regresa tu piel como estaba. Las células las células han hecho otras células igualitas. Por mitosis han hecho las células igualitas. Entonces, esa es su función, más bien justamente, ya me pregunto, su función es reparar los tejidos. Ahora, si te haces una herida, luego esa herida, luego, ¿qué va a pasar? También nuevamente se va a renovar, se va a hacer esa heridita, ¿correcto? Pero tienen que ser con células igualitas, pues. Por eso se hace la mitosis, para reparar los tejidos, ¿no? Para la renovación tisular, si quieren llamarle así, para también formar células que van muriendo. Por ejemplo, ahora ustedes dirán, pero si yo no me quemo ahora que en cuarentena no salgo a la calle, entonces, ¿para qué me sirve la mitosis? No, las células epiteliales sí o sí, salgas a la calle, no salgas a la calle, tienen su tiempo de vida.
En 10 días mueren, sí o sí mueren. Piel Y esas muerta. se tienen que renovar. Claro, la piel muerta. Por eso, si tú no te vayas una semana, no sé si les habrá pasado, se han dado cuenta que por más que no te vas a bañar y todo esto está, ¿no? Se está como pelando, está como sucio, estuviera sucia, no ha estado en el polvo, no ha estado en nada, pero simplemente eso es lo que dices tú, la piel muerta, las células muertas son eso. Van a morir, sí o sí, las células. Por eso es que siempre se tiene que hacer, ¿qué cosa? La mitosis. Originar otras células igualitas. Entonces, justamente tu pregunta es para responder las funciones de la mitosis. ¿Ya? ¿Está claro, hijita? Sí, Miss. Ya, excelente. Muy bien. Ahora sí, ¿ya entendieron? Sí, hasta ahí entendieron para qué se hace la mitosis, cómo se hace la mitosis. Y no se vayan a confundir. Mitosis es esto. Profase, metafase, anafase y telafase. ¿Ya? Antes de esto, ¿qué cosa se hace? Antes de esto ya se ha preparado la célula, ¿no? Ya se ha preparado la célula. ¿Qué se ha hecho? La célula se ha duplicado su centriolo. Por ejemplo, acá están los centriolos ya duplicados, ¿ven? Aquí se está duplicando, aquí ya están los centriolos en cada polo, pero eso ¿dónde se ha hecho? En la interfase. ¿Ya? El material genético, el ADN, ¿dónde? En la interfase. Acá lo único que ocurre en la profase es esa cromatina que ya estaba hecho se va condensando nomás y se va adquiriendo esa formita, esta vez va adquiriendo, como estaban como hilitos, ahora van adquiriendo esta formita y ya tú lo puedes observar en la metafase, ¿ya? Pero en la división no hay, ¿no? Como no hay duplicación. Todo eso se hace previo en la interfase, ¿ya? Bien, ya está. Entonces, la mitosis es un proceso, ¿cómo lo definimos? La mitosis es un proceso de división celular, en la que una célula madre diploide va a dar origen a otras dos células hijas iguales a la madre. ¿Dónde ocurre eso? ¿Dónde ocurre la mitosis? En células somáticas, ¿ya? En células somáticas. Las hijas tienen que salir 23, pues, ¿no? Ya, ahora sí, ya estando claro, por si acaso, si alguien no entendió todavía, aquí está, ¿ven? Esto era la interfase, como ustedes han respondido. Aquí está la profase. Metafase. En la metafase es como se ve ya los cromosomas, con sus 4 bracitos, sus 2 cromátides, si quieren entenderlo así. En la anafase se ven los cromosomas hijos, se van a los polos opuestos. ¿Ve? A esto le llamamos cromosomas simples o hijos, ¿ve? Hijos. Se van a los polos. Y en la telofase decíamos qué cosa, desaparece, ¿qué cosa desaparece en la telofase? El uso cromático. ¿Cromático? También reaparece la carioteca, ¿no? El nucleolo. Acá va a reaparecer la carioteca, ¿ves? Está la formación de la membrana nuclear o carioteca. Luego va a aparecer cosa, el nucleolo, aquí está, ¿ves? Azulito, ¿ves? Ahí está formando el nucleolo. ¿Están viendo el nucleolo o no? Está el nucleolo en formación ya acá. Todito se está volviendo a formar el núcleo prácticamente. Ya está el nucleolo, ya está la carioteca. ¿Y qué pasó con el cromosoma? Que estaba así como una X, ¿ya? Que estaba bien formadito sus bracitos. Ahora empieza nuevamente como un oscilito. ¿Estás viendo? Acá aparece, dice, los cromosomas se descondensan para formar otra vez cromatina. En la profase, en cambio, la cromatina se condensa. Acá los cromosomas se descondensan, ¿ya? Entonces, eso ocurre. Ahora, ¿qué cosa será este dibujito que les muestro? A ver, ¿qué cosa será el dibujito que les estoy mostrando? ¿Qué título le pones a eso? Analízale, ¿qué título le pones? Citocinesis. Mitosis de la célula Mitosis en animales y plantas. Ajá, mira, ve. ¿Sabes qué cosa es esto? Esto es simplemente esta partecita, la última, ve. La citocinesis. Esta es la citocinesis. ¿La división de qué? Del citoplasma. Por ahí no les muestro lo que está dentro, solo la división, ¿ve? Ahora, la división
del citoplasmocitocinesis es muy diferente en los animales y diferente en las células vegetales. ¿Cuál será de los vegetales? ¿La verde o la fucsia? Verde. La verde. La verde. Claro. Ahí está la pared celular que le mantiene, ¿se acuerdan en forma? ¿Ya? Esa formita de que mantiene. En cambio, mira, en la citocinesis, o sea, la división del citoplasma, en la célula animal, les voy a mostrar en la célula animal, va de afuera hacia adentro, ¿ves? De afuera, poquito a poquito se va formando, ¿qué cosa? Como su cintura de la célula, ¿ves? Se va formando su cintura de la célula y va a terminar estrangulándose. Así como aquí les había mostrado de manera transparente, que donde se ve bonito, ¿ves? Así, ¿ves? Se forma su cinturita de la célula y al final terminan por separarse. Este será la citocinesis, ¿animal o vegetal? ¿Animal o vegetal? Animal. Animal, clarito se nota que eso es la citocinesis animal. ¿Ve? Y así se dividen acá por su cinturita, salen las dos células hijas. En cambio, en las vegetales no. Acá se forma una placa proteica, desde acá se forma una placa proteica y no se estrangula así como la vegetal. ¿Ya? Esto se llama fragmoplasto, se llama esto. ¿Ya? Fragmoplasto, la placa proteica que se forma acá es el fragmoplasto, ¿no? La placa de proteína y así se separan las dos células, ¿ves? Acá los separa así. ¿Ya? Manteniendo esa formita. En cambio, por estrangulamiento, viene a ser de las células animales. ¿Correcto? ¿Ya? Así es. Así es, ¿ve? Citocinesis, por si alguien no entendió, ¿qué cosa es el reparto de qué? Del citoplasma. Y dentro de ese citoplasma, ¿qué se están repartiendo? Los organelos, pues que habían aumentado. ¿En qué periodo de la interfase habían aumentado los organelos? A ver. En el periodo G1, ¿ya ves? Acá no ocurre nada de eso, ya para eso se ha preparado en la interfase. ¿Ya? Entonces, en las células animales, ¿ves? Así. Se forma como un anillito contráctil, ¿no? ¿Ve? Las células animales se forma un anillo contráctil, ¿ya? De proteínas, actina, miosina, que va a producir, dice, un surco, ¿no? Una segmentación. Y luego la estrangulación del citoplasma en 2B, eso. Esa es la primerita, es del animal, clarito, ¿no? En cambio, los vegetales, ¿ya? En la zona media, dice, ¿ya? En la zona media de la célula, ¿estás viendo acá? El verdecito es de los vegetales. En la zona media, ¿ya? Se acumulan vesículas del aparato de Golgi. ¿Ve? El aparato de Golgi. Ahí están, ¿ve? Acá al medio se están ubicando eso. ¿Ya? Que van a formar, ¿qué cosa les había dicho? El fragmoplasto. Esta es la placa proteica, ¿ve? El fragmoplasto. Y esto, mira, ¿ve? Esto que se forma acá en la parte central, ya dará lugar, dice, a que las membranas de las células hijas son separadas por la lámina media de la pared celular. ¿Ve? Y acá se divide así, manteniendo esa formita nomás. El aparato de Golgi es el que le ayuda acá, ¿ya? Y no es la citocinesis por estrangulamiento, como vemos en las células animales, ¿ya? ¿Les quedó claro la citocinesis animal y vegetal? Emis, ¿puedo volver a explicar del fragmoblasto, por favor? Ah, ya. Esto que estás viendo acá verde, acá estás viendo al centro de esto, en la célula vegetal. ¿Estás viendo acá? Este verdecito que está al centro como unos puntos suspensivos. ¿Estás viendo como unos puntos suspensivos entre las dos células? Esa se llama fragmoplasto. ¿Ya? Ese es lo que se llama fragmoplasto. ¿Cómo se separan? ¿Cómo se dividen las células vegetales? ¿Mediante qué? El fragmoplasto. ¿Quién ayuda a formar este fragmoplasto? El aparato de Golgi. ¿Ya? ¿Está claro? Le pone así como una rayita, ¿no? Lo separen los dos. El aparato de Golgi va formando esto. ¿Ya? ¿Correcto? Estas son proteínas que se van formando acá y entonces se parten, se separan. ¿Ya? Las paredes celulares son las que están en la parte externa. ¿Ya? En cambio acá se estrangula, ¿no? Igualito se forman también con las proteínas, ¿no? Como estos anillitos y ya salen las dos células. Bien. Ya.
Entonces, ahora vamos a pasar a ver, hasta ahí era todo la mitosis, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la mitosis? A ver, ¿alguna pregunta sobre la mitosis? ¿Alguna duda ahí? Sobre la mitosis, para pasar ahora a la meiosis. ¿Alguna duda sobre la mitosis? Tal vez acá. Ya saben. Dicen la anafase a esos. ¿Cuáles son sus ¿Ya? otros sinónimos? Lo que se separan. Aquí está la anafase, ¿ve? Estos hilitos, ¿cómo se llamaban de la anafase? Acá lo ponemos. Uso cromático. Estos hilitos de color. ¿Cómo se llama? Uso acromático. Acromático. Ya, estos que están en los polos, estos tubitos que ven en los polos, ¿cómo se llaman primero? Centriolos. Centriolos. Cada uno de esos tubitos se llaman centriolos. Son dos centriolos que están viendo formando un ángulo de 90 grados. ¿Siempre la van a ver ustedes? Mamona, Así, siempre nunca hay formando un mamona. ángulo de 90 grados. Ya. Estos van a formar el uso acromático. Estos hilitos marroncitos están viendo, ¿cómo se llaman? Uso acromático, también le hemos dicho uso. Aquí está, ¿ven? Mitótico. Mitótico, ya está. Ahora, ¿qué pasa en la anafase? Me pregunta, ¿ve? Hemos visto, acá podemos ver, ¿ve? Primero nos ubicamos en la metafase. ¿Se ubicaron en la metafase? Ahí están los cromosomas alineados, ¿dónde? En la metafase. ¿Los cromosomas están alineados dónde? En la placa ecuatorial. Ya. ¿Ya están viendo una bolita en el centro? A ver, vamos a ampliarlo más. Me ignoraste. ¿Están viendo una bolita en el centro? Entonces, no. Centrómero. Ya. Todos están viendo ahí una bolita en el centro, ¿correcto? Ese se llama centrómero. Esa bolita, por ahí lo partes en dos. Y ahí se parte, ¿ve? Y así va a quedar. Lo ha partido en dos. En la anafase se divide en dos por el centrómero. Y la mitad del cromosoma, esos se llaman cromosomas hijos ya. La mitad del cromosoma se va hacia arriba y la otra mitad se va hacia abajo. Aquí estás viendo cuántos bracitos tiene. ¿Cuántos bracitos? 1, 2, 3, 4. Acá, ¿cuántos estás viendo? Cuando se van a los polos, ¿cuántos estás viendo? 2. 2. ¿Qué ha pasado? Se ha partido acá, ¿ve? Acá es donde se van a dividir para el uno y para el otro, pues. ¿Ve? Ese es el núcleo. Se está dando, ¿qué cosa? La cariocinesis. Se están dividiendo el material genético aquí. Aquí se viene la mitad y la mitad se va para arriba. ¿Ya? Se viene la mitad para arriba, la mitad para arriba. ¿Ve? Así se va. Estos cromosomas aquí se llaman cromosomas hijos. Y estos van a llegar hasta los polos. Este hilito los va a jalar acá. Los va a jalar a todos, los va a jalar para arriba. Y a estos otros 4 los va a jalar para abajo. Y así quedan, ve, en la telofase. Se quedaron ahí sueltos. ¿Quién los ha dejado sueltos? ¿Quién se fue dejándolos ahí arriba, en los polos? ¿Quién los había llevado hasta los polos acá? El centriolo. Estos hilitos, ¿cómo se llaman estos? No, el centriolo, claro, el centriolo es el que... El uso, claro, el centriolo ha formado al uso para que este uso jale. Ese es su papel del uso. ¿Ve? Y luego el uso acá ya se desaparece. Su papel del uso es llevarlo a los polos. ¿Ve? Desaparece. Cuando desaparece, quedan solitos, vuelve a aparecer, ¿qué cosa? La carioteca. Luego aparecerá el nucleolo y así se van a formar las dos células. Entonces, ¿qué decimos de la anafase? ¿Ya? También le pueden llamar cromosomas hijos. Los cromosomas hijos migran a los polos. Te digo, las cromátides hijas también, ¿está bien? Los cromosomas hijos o las cromátides. Ajá, por eso es que yo les mostré esto primero. Ya, este es el cromosoma. También le pueden decir cromosoma doble. Entonces, para arriba se va, ¿qué cosa? Mira, este es un cromátide, es esto, ¿correcto? ¿Ya? 1 y 2. Las cromátides, tú puedes decir, las cromátides migran, aquí están los cromátides, ¿ve? Aquí, las cromátides están yendo ¿a dónde? A los polos opuestos. Las cromátides migran hacia polos opuestos. Tú puedes decir acá, mira, los cromosomas hijos migran hacia los polos opuestos. O las cromátides migran hacia los polos opuestos.
Cualquiera de los dos. Cromátide, cromatina, cromosoma, ahí se confunden, ¿no? Por eso es que les he puesto desde la clase anterior, ahí ve. Los brazos son estos. ¿Ve? Brazos. Y todos estos dos se llaman cromátides. Centrómero que está al centro, telómero lo que está al final. Miss, una pregunta más. El cinetocoro, ¿qué función tiene o qué papel tiene en la mitosis? Ah, ya, justamente esas son las proteínas, pues hijito, aquí están, ¿ve? Te voy a mostrar, aquí está el cinetocoro, ¿ve? Ese es parte del centrómero. Aquí está, ¿ve? Esas son las proteínas, hijito, que están formando esta parte. Proteínas que forman esta parte, ¿ve? Entonces acá cuando el centrómero, cuando se van, por ejemplo, a dividir también, ahí está. ¿De qué está hecho entonces este es centrómero? Componente básico de cinetocoro. ¿Esto qué cosas son? Proteínas, ¿ya? Proteínas. Por acá, por ejemplo, se va a dividir, ¿no? Por el centrómero se dividen en la anafase, ¿ya? El cinetocoro son las proteínas que son parte del centrómero, ¿ve? Y ellas van a permitir, pues acá también que se dividan, ¿no? Por el centrómero se dividen justamente acá, ¿ya? Y esas son las proteínas que están formando la parte central, ¿ya? Hoy llamado centrómero. Bien. ¿Algo más ahí para pasar a meiosis? Ya, tiene que quedar clarito. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. Pasamos ahora sí a la meiosis. La meiosis es similar, pero ahora van a ver las diferencias. Por eso quería que me entiendan bien primero qué es, porque esos nombrecitos se andan confundiendo, ¿ya? Por eso que les estoy explicando con los dibujitos. La meiosis. Definición. Proceso de división celular, en la cual una célula diploide, la madre diploide, acá también la madre es diploide, no te vayas a olvidar, experimenta dos divisiones sucesivas, ¿ya? Con la capacidad de generar, ¿cuántas células hijas? ¿Cuántas células hijas? 4. 4. ¿Y cómo van a ser las hijas? ¿Cómo van a ser las hijas? Haploides. Haploides. ¿Quieres con dibujito? Te lo explico acá. Esta era la madre. ¿Diploide o haploide? A ver, dime la madre. En ambos casos, las madres son iguales. ¿Qué serán? Diploides. Ya. Salen las células mediante dos divisiones. La primera división, ¿qué cosa es? Reduccional. Y la segunda es ecuacional. La segunda división se parece mucho a la mitosis porque es ecuacional. Iguales van a salir. La diferencia que van a ver ustedes es en esta, cuando se forman estas dos células hijas, ahí van a ver la diferencia entre mitosis y meiosis. Entonces, acá, la célula madre, ¿cómo es? En la meiosis, ubíquense en meiosis nomás. ¿Cómo es la madre? ¿Diploide o haploide? Diploide. Diploide. ¿Cómo son estas que salen producto de la primera división? ¿Haploides o diploides? Haploides. Haploide. Haploides. ¿Y cómo son las que salen al final? También. Haploides. Porque acá ya es ecuacional. Acá es ecuacional, salen igualitos a su madre acá. Acá nomás se reduce de diploide a haploide, ¿ya? Así sería la meiosis. Pero antes de esto, ¿qué cosa habría? Antes de darse esto, antes de dividirse, ¿qué tiene que estar acá? Antes. ¿Cómo ha estado una célula pequeñita acá, no? ¿Qué cosa es? Antes La interfase. la interfase, ¿no? Una célula pequeñita seguro había acá, entonces ha crecido para formarse la célula acá, ¿ve? Y acá también antes, por eso ustedes cuando ven algunos dibujos van así, pero ¿y dónde está? Acá hay otra célula, ¿por qué está ahí? ¿No? No, siempre vas a tener en cuenta la interfase. A veces te lo ponen, a veces no, ¿ya? Pero la interfase, así te lo pueden mostrar, ¿no? Si te muestran acá, esta es la célula que ha entrado a interfase, ¿ya? Ya, ahora sí nos vamos entonces, continuamos. La meiosis se divide todavía en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Te dije, ¿cómo se llama la meiosis 1 también? ¿Reduccional o ecuacional? Reduccional. Reduccional. La meiosis 2 es ecuacional. Cuando dice ecuación, ¿qué significa ecuación? Igual.
igualdad, ¿correcto? Ya. Así que en la meiosis 2 van a salir iguales a la madre. Entonces, ¿cuál se aparece a la mitosis? A ver, ¿la meiosis 1 o la meiosis 2? ¿Cuál se aparecerá a la mitosis? Meiosis 2. La meiosis 2. La meiosis 1 no, porque este es reduccional. Acá sí se reduce. Ahora, cuando hablamos de la meiosis 1 reduccional, vamos a tener 4 fases. Las fases son lo mismo, profase, metafase, anafase y telofase. Pequeño detalle, ¿qué le tienes que poner en la meiosis 1? 1 en romanos. Y en la meiosis 2 igualito, profase, metafase, anafase y telofase, ¿qué le tienes que poner? 2 en romanos. ¿Ya? 2 en romanos. ¿Hasta ahí lo captaron? Ya. Ahora, ¿esto dónde ocurre? En células, ¿en qué células? ¿Somáticas o sexuales? Sexuales. Ya, ahí te explico. También le pueden llamar, ¿qué cosa? Germinal. Germinales. ¿Ya? Células sexuales o células germinales. ¿Ya? Células sexuales o células germinales. Entonces, ¿cuántos cromosomas contienen las células germinales? Dice, ¿ve? Si contienen, mira, si contienen 23 pares, ¿qué cosa eran? Si contiene 23 pares, ¿qué cosa eran? 46 cromosomas. Diploides. ¿Ya? Sí, claro, la madre, en este caso, la madre, ¿qué cosa es? Diploide también, ¿ya? Ahora, pero esta, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? En los testículos y en los ovarios. ¿Estamos hablando de quién? ¿De quién vamos a hablar? De las, ¿ya? Testículos y ovarios. Los testículos luego van a formar, ya, acá no estoy hablando todavía, esto que se está diciendo 23 pares, las células que van a dar origen al óvulo y el espermatozoide, te estoy hablando de quién, de las madres. Las madres, ¿ya? No es el óvulo ni el espermatozoide, las madres. Ahí no se divide óvulo. ¿Cómo se llama la madre que va a originar, la madre diploide que va a originar al espermatozoide? ¿Cómo se llama su madre del espermatozoide? La diploide. Espermatogonia. Espermatogonia. ¿Y la madre del óvulo? Ovogonia. Ovogonia. ¿Y dónde se encuentran entonces? En las gónadas, en los testículos del varón, en los ovarios de la mujer. Ya, ahora, se dividen por mitosis. Antes, mira, ve, las células germinales que ustedes tienen, las espermatogonias, antes de entrar a meiosis, constantemente se pueden ir dividiendo por mitosis para sacar otras células iguales, ya, germinales, ya. Por eso ustedes tienen, o sea, pueden estar ahorita sin ningún espermatozoide, pero sí lo que tienen que tener, ¿qué cosa es la madre, no? La espermatogonia. Y esa espermatogonia va formando otras espermatogonias igualitas por mitosis. Ahora, luego después, recién, cuando ingresa a meiosis, ahí recién ya va a originar, cuando ingresa a meiosis, recién va a originar, ¿qué cosa? A las células sexuales. Y las células sexuales son ¿quién? El óvulo y el espermatozoide. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos a ver la meiosis 1 para formar óvulos y espermatozoides. Ahí te voy a explicar cada uno de los detallitos, ¿ya? La meiosis. Primero te dije, vamos a hablar de la meiosis 1. La meiosis 1, también le dicen ¿qué cosa? ¿Reduccional o ecuacional? Reduccional. 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 Ajá, reduccional, no te olvides, porque de 2n acá va a salir n. Ya. A ver, díganme ustedes. Aquí está en inglés. Si manejan el inglés, qué bien. Pero si no, igualito, no necesitan leer, ¿ya? No necesitan leer para decirme el primer dibujito, ¿qué cosa indica? El primer dibujito. Profesor, ¿no? A ver. Interfaz. Míralo bien, ¿a qué es lo que está ocurriendo? Interfase. Una interfase. Interfase, claro. Esta es la interfase. ¿Qué se está duplicando en la interfase? ¿Qué se duplica? El centriolo. Ya está. Además, acá se ve clarito, ¿qué cosa?
la carioteca. Y este azulito, ¿qué cosa era? Nucleolo. El nucleolo también se ve clarito. Se ve clarito. Y acá ves algún cromosoma, ¿estás viendo nada? ¿Qué cosas eran estos hilitos que están enredaditos ahí que no se notan? Son hilitos nomás. Cromatina. ¿Podría decirle ya cromosoma? No, cromatina. No, cromatina, ¿no? El cromosoma es cuando ya casi está, cuando está ya como una X, así. Acá tú estás viendo, o sea, pero esta cromatina se va a condensar, ¿no? Y va a formar, pues, ya al cromosoma. De la cromatina se va a formar ya el cromosoma, eso sí se entiende, ¿no? Entonces lo que ves, mira, acá todavía cuando no está condensado, entonces se llama cromatina, nada más. Esto se llama, si te ponen un dibujito así, donde ves el nucleolo, donde ves todo enredadito acá, la cromatina, donde ves la carioteca toda clarita, entonces esto se llama interfaz. Y les había dicho que antes de empezar, tanto mitosis como meiosis, tiene que darse la interfase. Ahora sí viene la primera fase, este segundo dibujito, ¿qué será? Se forma el uso acromático, ¿ves? Estos son los centriolos y se está formando estos hilitos, ¿cómo se llaman? Uso acromático, ¿ya? Se va formando el uso acromático y lo que estaba acá como hilito ya se están, ¿qué cosa? Se están convirtiendo ya, la cromatina se está condensando, ¿ve? ¿Ya? Por eso te dice acá, que te está hablando de las cromates sister. Sister, ¿qué significa? Ustedes saben eso, ¿sí? ¿Qué significa sister? Hermano. Entonces, ¿qué te dice acá? Cromátidas. Hermanas. Claro, en un cromosoma están viendo que hay dos cromátides. O también le pueden llamar cromátides hermanas. ¿Ve? Eso es lo que me preguntaban hace un ratito. Ya está. Se está formando, ¿qué cosa entonces acá? La cromatina se está condensando, se forma el uso cromático. ¿Qué está desapareciendo? ¿Qué está desapareciendo acá? ¿Se han dado cuenta, no? ¿Qué está desapareciendo? La carioteca. La carioteca, ¿no? La carioteca. Ahora, acá están viendo ustedes las tétradas, están viendo los quiasmas, etcétera, ¿no? Es que, mira, ve, esta es la profase 1. La profase 1 nos vamos a ir a detallarlo, ¿ya? Aquí se dan las todo junto está acá, de manera general, pero vamos a detallar paso por paso, porque la profase 1, ya, luego regresamos a la metafase, no hay ningún problema acá, pero pasamos primero a detallar más dónde se forman las tétradas, dónde se da el crossing over, seguramente me quieren preguntar, ¿no? Entonces vamos a otra diapositiva. Profase, ¿de qué estamos hablando? ¿De la profase qué? ¿Profase? 1. Ya, vámonos con la profase 1 a ver sus detallitos. ¿Por qué están viendo tantas cositas acá en la profase 1? Porque la profase 1, ¿ve? Tiene 5 periodos, ¿ya? La profase 1 tiene 5 periodos, ¿ve? 5 periodos, ¿ya? Ahora, acá también se hacen muchos problemas cuando dicen, esto es como una raya, ¿ya? Por decir, tú haces una raya y no se corta, es una raya así, por decir, es un ejemplo, ¿no? Entonces, algunos lo quieren ver exactamente, o sea, puede estar pasando de paquinema a diplonema y a veces los dibujitos pueden estar todavía similar, de zigonema a paquiteno y así, ¿ya? Entonces, pero yo les voy a mostrar las fases que son un poquito más característicos de cada uno, ¿ya? Pero entre estos dos a veces hay similitud, ¿ya? A ver, primero, las fases, ¿cuáles son? Lepto, ¿ya? Nema. O también le pueden decir qué cosa, teno. Más, ¿cómo lo conocen ustedes? ¿Como leptonema, zigonema o leptoteno, zigoteno? ¿Cómo lo conocen más? A ver. Zigoteno, ya. ¿Qué significa teno, nema? Es filamento. ¿Qué significa lepto? Es delgado. Y de acuerdo a su nombre nada más, ya puedes describirme qué pasa. Si yo te digo lepto, significa delgado. Teno, o si te dicen leptonema, es filamento. Entonces, en el leptonema se observa la cromatina, esta es la cromatina, si se dieron cuenta, ¿no? Se observan a la cromatina a manera de filamentos delgados, ¿ve? Así. Ojo, acá solo estamos hablando de la profase 1, por si acaso. Esto, ignórenlo, la metafase, anafase y telofase. Solo estamos hablando de la profase 1.
Entonces, el primer periodo de la profase 1, ¿cómo se llama? Leptoteno o leptonema. Lepto delgado, y entonces acá me dirá filamentos delgados. Entonces, ¿cómo se observa la cromatina? A manera de filamentos delgados. Ahora, sigonema significa, sigo es unión, nema es filamento, teno también es filamento. ¿Qué pasa con los sigo? Sigo, ¿qué significa? Te dije, unión. ¿Qué pasa con la cromatina? Se une. Se van uniendo. Miren acá, ya de 2 en 2 estás viendo. Entonces, eso también le dicen, se forman las diadas. Diadas. ¿Ya? Se unen acá los fragmentos de la cromatina. Se van uniendo, por eso es sigo, unión. Y se van formando, ¿qué cosa? Las diadas mediante el proceso denominado, si no se vayan a confundir con la neurona. Sinapsis también le dicen, mediante el proceso de sinapsis. Se van uniendo acá. ¿Ya? Están con su parejita, ¿ve? Ahora, luego viene el paquiteno. ¿Qué significa paqui? Prefijo paqui. Sí les he dicho también, creo, o no. Paqui. Todo lo que encuentran ustedes con el prefijo paqui es grueso. Grueso, ¿me entendieron? Paqui, grueso. Mira, a ver, ¿estás viendo acá la cromatina ya más engrosadito, no? ¿Ya? Está más grueso, ¿correcto? Más grueso que el leptonema o leptoteno, ¿o no? Paqui es grueso. Además, que acá vas a observar más grueso, ya no vas a ver 2 nomás, sino, ya no son las diadas, en el paquinema o paquiteno se observan las tétradas. Tetra, ¿qué significa? 4, ¿no? Ahora ya no son de 2 en 2, sino de 4. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir además acá? Miren, ¿ve? Ya se están como mezclando, ya intercambiando segmentos. Eso, ¿saben cómo se llama? El intercambio de segmentos. Ya no están separados. ¿Cómo se llama eso? Crossing over. Over. La recombinación genética se va a dar ya acá, ¿ve? La recombinación genética o crossing over. ¿Ya? Luego, lo que están así, miren ahí de 4, van a empezar a separarse. ¿Ve? ¿Están viendo? Van a empezar a separarse. ¿Están viendo acá cómo se están separando? El rojito con el azulito, ¿están viendo? Pero todavía se están separando. Inclusive ya desde acá pueden empezar a separarse. Se juntan y pueden empezar a separarse ya. Se están empezando a separar, pero todavía hay contactos, miren, ¿ve? Contactos todavía en los bracitos ahí. Y si tú miras ese contacto, ¿qué forma tiene? Esa partecita donde hay cruce nomás. ¿Qué forma ven ahí? En el cruce. De X. De una X, ¿correcto? En el crucecito, ¿están viendo cuando se cruzan? Dan la formita de una X, solo la parte que está cruzando. ¿Cómo se llama? Eso se parece a una X o una cruz también. ¿Cómo se llama eso? Quiasma. Quiasma. Ahora, acá se confunden mucho. Te dicen, el quiasma. ¿Dónde se forman los quiasmas? Se va iniciando ya desde el paquinema, pero donde se ve más clarito es en el diplonema. Pero si, por ejemplo, te dicen, ¿dónde te muestran, ¿no? Y te dicen, y no te dicen diplonema, ¿qué puedes responder también? Paquinema. Aquí, Paquitano. claro, exacto. Ahí se confunden mucho. No, pero profesora, no, desde acá ya se empieza a hacer. Por eso digo, no son cortados. Hoy día ocurre esto, mañana ocurre esto. No, 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 es seguido nomás. ¿Ya? Entonces ahí van a tener mucho cuidado. Entonces acá ya va a terminar y además acá en la diacinesis, aparte de estar ya separándose, se va a formar también ya acá, va a empezar ya a formarse el uso acromático, ¿no? Y el nucleolo y todo, ya acá recién va a terminar o sea, desaparece todo, todo, todo. Esta es la parte final de esto, ¿ve? Ya, acá mira, ve. Ya la carioteca, mira, en la profase lo que va a ocurrir, ¿qué cosa? Aquí estamos viendo, ¿no? Inclusive estamos viendo las tétradas, ¿ve? Acá estamos viendo también qué cosa en esas bolitas que nos están mostrando. Esas bolitas que nos están mostrando. Los quiasmas, bueno, ya los quiasmas, ¿no? Los quiasmas. Entonces estamos viendo el crossing over, ¿ve? Es el intercambio del azulito con rojito, el crossing over,
¿Ya? Ahí se puede observar las tétradas. Entonces, aquí ya se ve en resumen. Se forma el uso acromático, ya desapareció, ¿qué cosa? Desapareció carioteca, desapareció nucleolo, etcétera. Entonces, ya, así, eso ahí termina, en la diacinesis termina. Diplo es doble, no te vayas a olvidar, ¿ya? Entonces, recién todo esto atraviesa y terminó la profase, ¿ya? Ahora, si queremos ver otro dibujito, a ver, el plomito, esto que estoy agrandando, ¿qué será? Si te ponen así en el examen. Ah, carambas, no ayuda. A ver, este plomito, te ponen en el examen, este plomito que estoy agrandando, acortando, te ponen en el examen. Leptonema, paquinema, cigonema, ¿qué es? ¿Qué sería eso? Mira la cromatina. Leptonema. Leptonema, ¿ve? Filamentos delgaditos, ¿ya? Filamentos delgaditos, ese es el leptonema, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo, miren, acá lo que van a observar ustedes ya son los cromosomas homólogos, ¿ve? Acá, miren, acá este rojito con el verdecito, hay dos cromosomas, ¿sí o no? Hay dos cromosomas. Cuando están así, con su parejita, el verdecito con el rojito con su parejita, ¿cómo se llama eso? Cromosomas homólogos, cuando está con su parejita. Hace un rato nosotros hemos visto simplemente, que hemos visto uno de estos con 4 bracitos. Pero en la meiosis 1 vas a observar los cromosomas homólogos, ¿ve? El verdecito con el rojito. Además, mira, ¿qué estás viendo también acá? Aquí hay el entrecruzamiento, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué le puedes llamar también acá? El crossing over, mire, ¿ve? ¿Ya? Mira, ¿qué es lo que va a pasar acá, ve? Cuando se entrecruzan, acá se puede ver mejor, ve. Un bracito, otro bracito. ¿Ha habido intercambio de qué? Intercambio de segmentos, ¿ya? Intercambio de segmentos, ¿correcto? Entonces, todo esto ocurre en la profase. Luego, ¿qué va a ocurrir? Como verán ya en la metafase, estos cromosomas que estaban acá, lo van a ver clarito ya formaditos en la placa ecuatorial. Pero ya no lo vas a ver, ¿no? Hace un rato nosotros hemos visto solo el azulito o solo el rojito. Aquí están los dos, ¿ven? Alineaditos están, pero con su parejita. ¿Ya? Están con su parejita. En cada hilito están con su parejita. ¿Cómo se llama eso? Cuando están con su parejita, ¿cómo se llaman? Cromosoma nomás, yo no le puedes decir. Cromosoma doble tampoco. ¿Qué le tienes que decir acá? Cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. Por eso estoy mostrando acá eso, ¿ve? Esos términos. Cuando está con su parejita se llama cromosomas homólogos. ¿Ya? Cromosomas homólogos. ¿Ya? Aquí también, esto, a ver, acá en este azulito vamos a ver. ¿Están viendo el cromosoma homólogo? ¿Están viendo los cromosomas homólogos? El azulito con el celestito serían todos, sería eso, cromosoma homólogo, ¿sí o no? Los dos. ¿Ya? Y acá estás viendo en el celestito nomás, esos dos son cromátides hermanas. O sea, acá hay 2 cromátides hermanas y acá abajito también hay 2 cromátides hermanas. ¿Ya? ¿Está claro? Todo ya cuando están ya con su parejita, así como esto, para que lo veas el rojito con el verdecito, eso se llaman, ¿qué cosa? Cromosomas homólogos. ¿Ya? Cromosomas homólogos. Y ha habido intercambio de segmentos. Ahora el verdecito tiene segmentos rojitos y el rojito tiene segmentos verdecitos. ¿Cómo se llama cuando hubo intercambio de segmentos? Eso se llamó crossing over, ¿no? Crossing over, ¿eh? Aquí están las cromátides hermanas del rojito, ¿te has dado cuenta, no? ¿Ya? Del rojito, ¿te has dado cuenta? Tiene sus cromátides hermanas, pero ahí están los cromosomas homólogos. Entonces, regresamos. ¿Qué me dicen de la metafase? De la metafase 1. ¿Qué ocurre en la metafase 1? Si te pregunto, a ver, ¿qué me dices? El cigoteno y el paquiteno. No. No. ¿Eso ocurre dónde? Cigoteno, paquiteno, todo eso en la profase 1. Ahora estamos en la metafase. Los cromosomas homólogos se alinean en la placa ecuatorial. Ay, muy bien.
Estaría bien si yo digo los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. ¿Nada más? No. Si yo digo los cromosomas dobles se alinean en la placa ecuatorial. Tampoco. Dobles es cuando tienen las dos cromátides, pues normal, ¿no? Es lo que vemos normalmente. Yo tengo que decir los cromosomas homólogos. ¿Ya? Homólogos. Cuando está con su parejita, ahí está. Compárenla ahí, mujer, varón, o no sé, como ustedes quieran entenderla. La idea es que en cada hilito está con su parejita. Ahora, de la metafase 1 nos vamos, este último dibujito, ¿qué será? Anafase. Anafase 1. Anafase, pero 1 tienes que decir, si no, no vale. ¿Te acuerdas que en la anafase de la mitosis, se separaban por el centrómero? ¿Correcto? Se separaban por el centro y la mitad se iba para arriba y la mitad por abajo. Ahora ocurrirá lo mismo, vamos a romper el cromosoma. ¿Cómo hacemos? Se separan los cromosomas. Nada más, los cromosomas homólogos, que estaban acá como estaban con su homólogo, los cromosomas homólogos se separan. ¿Ve? Aquí estaba con su parejita, pues, ¿no? El azulito. Los cromosomas homólogos se separan enteritos, con sus 4 bracitos, y migran a los polos opuestos. En cambio, en el otro, ¿con cuántos bracitos se iba? En la mitosis, ¿con cuántos? 2. Con 2 nomás, pues, porque se había partido de la mitad por el centrómero. En cambio acá, ¿no? Se ve enterito, ¿ve? Solo la formita nomás cambia porque el uso lo está jalando, pues, ¿no? Pero, como verás, hay 4 bracitos. Ese es en la meiosis 1. No se vayan a confundir. Algunos piensan que en la meiosis 1, así, en la meiosis 1 va con 2 nomás y en la meiosis 2 ya va con 4. No, no, no. En la meiosis 1 es. En cambio, en la meiosis 2, muy parecido a quien te dije, a la mitosis. Vas a ver, ahorita te voy a mostrar. Entonces, ¿de acá qué sigue? ¿De acá qué sigue? A ver. Ya tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1. Ya, ¿qué viene ahora? Telofase 1. Telofase 1. Telofase 1. Ya. Acá lo que le quería mostrar es el quiasma, ¿ve? El quiasma. ¿Que se evidencia dónde? Que se evidencia en el diploteno. Pero ya te dije, puede estar iniciándose desde el paquiteno. ¿Ya? Muchas veces se han confundido ahí. A veces les preguntan así, así que se confunden, ¿ya? Pero si estuviera entre el diplonema y paquinema, ¿dónde se evidencia mejor? En el diplo. Ya. Muy bien. Estábamos acá otra vez. ¿Qué era este último dibujito? ¿Qué era el último dibujito? Diacinesis. No, este último dibujito. A ver. No sé si lo están viendo el dibujito. O está muy lento, creo. Mi internet está lento, creo que sí. Ah, ya. Sí. Estamos en la meiosis 1. A ver. La anafase mis. La anafase 1. ¿Todos estamos hasta ahí, hijitos? ¿Anafase 1? Sí. Ya, ahora sí, de la anafase 1. Ahora, ¿qué cosa nos está faltando? Para terminar con la meiosis 1. Telofase 1. Telo. Ajá. Y esta es la telofase, ¿ve? Esta es la telofase 1. En la telofase 1 se da, ¿qué cosa? La citocinesis. Citocinesis. ¿Ya? ¿Qué cosa se forma acá? También le dicen clivaje. Aquí se va a estrangular, ¿no? De afuera se forma su cinturita de la célula. ¿Ya? ¿Y cuántas células se van a formar? Estas son las que se han formado, ¿ve? ¿Cuántas células se van a formar al romperse? 2. 2. ¿Y estas células que se forman serán diploides o haploides? Haploides. ¿Cuántos? Aquí está, ¿ve? Aquí abajo está todo, ¿ve? ¿Sí o no? Ahí está el plagio. Ustedes saben inglés, facilitan leyendo, hermano. Ya. Aquí están las 2 células. Haploides. ¿Ahí queda la meiosis? No. Estas otra vez van a pasar a dividirse. ¿Qué van a hacer ahora estas 2 células que salieron? Meiosis 2. Meiosis 2. Y entonces este dibujito, estos 2 dibujitos que son igualitos, ¿qué cosa será? Y la meiosis 2 inicia, ¿qué cosa? Profase 2. Profase 2. La profase 2.
¿Lo estás viendo? La profase 2. ¿Correcto? Ah, por si acaso, terminado la meiosis 1, que es acá en el primer dibujito, termina la meiosis 1, ¿habrá nuevamente duplicación del material genético? No. ¿Habrá interfase para entrar a la meiosis 2? No. No va a duplicar el material genético ya. Eso que ha quedado, eso nomás se va a seguir dividiendo. Lo que sí va a tomar energía, pues necesita energía, ¿no? Entonces, el paso de meiosis 1 a meiosis 2, ¿saben cómo se llama? No se llama interfase, sino se llama Tercinesis. intercinesis. O sea, acá estamos viendo el primer dibujito es donde termina la meiosis 1, ¿correcto? Terminado la meiosis 1, para entrar a la meiosis 2 ya no se hace interfase. Entonces lo único que se va a hacer, ¿qué cosa? Es preparar nuevamente, pero ya sin duplicar su material genético. Es como tomar impulso, tomar energía para entrar a la meiosis 2. Esa etapa se llama intercinesis. Ya no es interfase, sino intercinesis. ¿Por qué? Porque no duplica su material genético. Entonces, luego tenemos acá la profase 1. ¿Qué se formaba en la profase? Esto es como la mitosis. Te vas a dar cuenta como en la mitosis, solo que vas a ver aquí ya como hubo intercambio de segmentos, ya vas a ver los colorcitos. Entonces, estas primeras dos se forma el uso acromático. ¿Qué cosa está desapareciendo? Esos plomitos, ¿qué son? La carioteca. La profase. Se forma el uso acromático, está desapareciendo la carioteca, el nucleolo desaparece y ya está, así. Luego pasamos a la metafase. Te pueden dar en esta posición o otra posición, no hay problema. En la metafase. ¿Qué observas en cada hilito? ¿Los cromosomas homólogos o los cromosomas dobles nomás? O cromosomas nomás también le llaman. Cromosomas. Dobles. Cromosomas nomás. Ajá. Y nada de homólogo, ¿correcto? Mira, acá hay un solo cromosoma y acá también hay un solo cromosoma. Pero, ¿has visto con su... acá este segmentito azul? ¿Azul? ¿Es el producto de qué? De la meiosis 1, del crossing over, Over. ¿no? El crossing over. Esto tú no has visto, o sea, es igual que la mitosis. En la mitosis también has visto que en cada hilito habían cromosomas, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que no había intercambio de segmentos en la mitosis, no hay crossing over, no hay recombinación genética, no hay sinapsis, no hay nada de esas cosas en la mitosis, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué hay dos? Arriba y abajo, porque son dos células ahora, pues las dos células se están dividiendo y las dos van a hacer la misma cosa. Igualito, estas dos ahora van a pasar, porque son dos células que ha salido y las dos células están volviendo a hacer meiosis. Ahora, ¿qué será la siguiente? A ver, tenemos, esto era la telofase 1, profase, metafase, ¿qué sigue? La anafase. Ah, pero completo, anafase. 2. 2. No se olviden, por eso he puesto 2 acá, 2. Anafase 2. Yo te pregunto, ya, independientemente del color, ¿se parece esto a la mitosis o a la meiosis 1? Los cromosomas. Meiosis. A la mitosis. A ver. Otra vez. ¿Están viendo a los cromosomas acá? Que se están yendo a los polos, ¿correcto? Los cromosomas se están yendo a los polos. ¿Ya? Del color, no se fijen del color, porque obvio, si es el color se van a recordar que es de la meiosis 1. Pero sin considerar el color, con sus dos bracitos, ¿se parece a la anafase de la mitosis o a la meiosis? De la mitosis. ¿O de la meiosis 1? ¿Meiosis 1 o mitosis? A ver, concreto. Mitosis, claro. Mira, hasta el cansancio estoy hablando, ¿eh? ¿Ya? Cuidadito que se confundan nomás luego. Y acá hemos dicho, se separan, ¿qué cosa? ¿Qué cosas se han separado? Por si tenían ahí alguna duda. Se van a los polos, están yendo a los polos. Lee, tú sabes en inglés. Se separan las cromátidas. Los cromátidas, se separan las cromátidas. ¿Qué dice? Hermanas. Acá se separan las cromátidas hermanas. En cambio, ¿qué pasaba en la anafase 1?
Vamos a regresar. Los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos se separan. En cambio, en la meiosis 2, las cromátides hermanas, también le podemos llamar cromosomas hijos, ¿no? Los cromosomas hijos migran a los polos opuestos. 2 bracitos nomás, o sea, quiere decir por dónde se han roto acá, se han separado por el CEN. ¿Están viendo esa parte negrita? ¿Qué cosa era? La parte negrita, ¿qué cosa era? La negrita, ¿qué era? Centrómero, claro. Y se van a los polos. Este uso cromático se encarga de llevar a los polos, lo deja en los polos y el uso, ¿qué hace? Desaparece, desaparece. El uso desaparece, ya no hay. ¿Qué pasa con estos cromosomas que estaban bien formaditos? ¿Qué pasa con los cromosomas ya en la telofase? ¿Se condensan? No, más bien por la condensación de la cromatina, que estaban así como hilitos, la cromatina se condensa y se convierte en cromosoma bonito, como ves en la metafase. En cambio, en la telofase ocurre lo contrario. ¿Qué pasó con este cromosoma? Se descondensa. Y otra vez se ven como unos hilitos, ¿no? O sea, ¿se va a convertir en qué? Al descondensarse el cromosoma se va a convertir en cromatina. Cromatina. Muy bien. ¿Y ahora qué cosa está apareciendo? Esos plomitos están volviendo a aparecer. La carioteca. La carioteca, ¿no? Y también, ¿qué más va a aparecer? El nucleolo. Aparece la carioteca, aparece el nucleolo, se forma bonito, termina de formarse. ¿Y qué cosa tiene que, ya están los 2 núcleos y tiene que separarse, qué cosa? El citoplasma tiene que separarse. ¿Me entienden? Se separa el citoplasma y se forman 2 células arriba, 2 células de la otra acá. ¿Cuántas células entonces se han formado? Total, se van a formar 4. ¿Y cómo van a ser estas células? ¿Diploides o haploides? Haploides. Haploides. Y está bien claro, haploides. ¿Ya? Así formamos estas 4 células hijas. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para hacer el óvulo en la mujer y el espermatozoide en el varón. Por si acaso, una revisadita más. En la profase 1, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se forma, ¿qué cosas son estos? Estos tubitos vienen a ser los centriolos, ¿no? Estos ya se han dividido, ¿dónde? En la interfase. Y acá se están yendo a los polos, ¿no? Y están formando esos hilitos. ¿Cómo se llaman esos hilitos? Uso cromático. El uso cromático. Y luego, ¿qué ocurre? La cromatina ya se está convirtiendo en cromosomas, se está condensando, ¿no? ¿Y qué pasa con la carioteca? ¿Qué pasa? Está desapareciendo, ¿no? Se está desorganizando lentamente, desaparece el nucleolo, ya no hay, desapareció. Así se ve en la profase, ¿ya? Así se ve en la profase. En la metafase, ¿qué va a pasar? Estamos en la 1, en la metafase 1, ¿qué va a pasar? A ver, dígame ahí. Los cromosomas homólogos se alinean en la placa ecuatorial. Una rayita todavía para que no se olviden, al centro, están ubicados ahí, pero con su parejita. Se llaman cromosomas homólogos. Ya, ahora me dicen en la anafase. ¿Qué me dices de la anafase? Los cromosomas homólogos migran hacia los polos. Se separan y migran a los polos opuestos, correcto. ¿Qué me dices de la telofase? En conclusión, ¿no? En conclusión. Se forman, ya sabemos que ya no hay uso cromático, ¿ve? En la telofase ya no hay uso cromático. ¿Qué cosa está volviendo a aparecer? A reaparecer. La carioteca. La carioteca. ¿Cuántas células se formaron? 2 haploides. ¿Diploides o haploides? Haploides. Haploides. Miss, una pregunta. Te escucho, papá. Miss, decíamos en la mitosis uso mitótico, uso acromático. En este caso se diría uso meiótico o Ya. Si quieres, no hay problema, pero normalmente no lo usan. Pero normalmente cuando te preguntan los exámenes de admisión, en la mitosis te dicen uso, o sea, general es uso acromático, ¿me entiendes? Pero a veces en algunos exámenes te ponen uso mitótico de la mitosis.
casi no ponen uso meiótico, pero es el uso de la meiosis. Eso simplemente para diferenciar. Si te pusieran uso meiótico, por supuesto que es el uso de la meiosis. ¿Ya? No te compliques por eso. Lo que sí es común que te pongan uso mitótico, por eso les aclaro. Ahora, si se pusieran uso meiótico, por supuesto, pero te vas a dar cuenta que no, que en las bibliografías casi no encuentras eso. Pero no estaría nada mal. Le ponemos uso meiótico. No hay problema, porque es el uso de la meiosis. Pues, ¿sí? ¿Listo? Ahora, estas dos ya se ha reducido entonces, ¿no? La madre, acá de la madre se ha reducido, entonces acá no ven qué cosa, la interfase, ¿no? No están viendo la interfase, pero obvio que ya para que aparezca el centriolo duplicado, el material genético duplicado, ya hubo ya la interfase. Ahora te pregunto, este no es la meiosis 2 nomás, este es general, esto es un resumen general, ya. Entonces, ya, salieron las dos células hijas haploides. Listo, acá están las dos células hijas haploides. Ahora, ¿qué hacen estas? ¿Ahí quedan? No. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer estas? La número 4, la número 4. ¿Qué hacen? Primero toman su energía. ¿Cómo se llama? Intercinesis. Intercinesis. Terminado la telofase 1 se da la intercinesis y luego pasan a hacer la meiosis 2. Y la meiosis 2 también tiene sus 4 fases. Profase 2. Ya sabes, en la profase 2, entonces, es como la mitosis, se forma el luz cromático, la carioteca está desapareciendo, la cromatina se está condensando, los dos, pero, ¿por qué? Porque hay dos. ¿Qué pasa mira, a ver, clarito se ve acá en la metafase, a ver, ¿qué me dices de la metafase? 2, de la metafase 2. ¿Se alinean los cromosomas en la placa ecuatorial o cromátides hermanas? Claro, excelente. ¿Ya? Los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, listo. Ya, en cambio arriba estás viendo cómo es, con su parejita. De la metafase 1, los cromosomas homólogos. Acá simplemente puedes poner los cromosomas o las cromátides hermanas, como quieras. Ya. ¿Qué me dices de la anafase, la 7, la anafase 2? A los polos. Ah, ya, pero no te escuché la primera parte. Quiero que me menciones bien los cromosomas, cromátides. A ver, nuevamente, ¿qué pasa en la anafase 2? A ver. ¿No? ¿Se separan por el centrómero? Los cromosomas se separan por el centrómero, muy bien, y Las cromátides migran hacia los polos. también migran hacia los polos opuestos. También le puedo decir cromosomas hijos, ¿sí o no? Claro. Se separan por el centrómero, por eso está la mitad nomás, y migran a los polos opuestos. ¿Ya? Los cromátides, los cromosomas hijos, pero nada de homólogos. ¿Qué hemos dicho en la 3? A ver, repetimos. En la 3. ¿Qué me dicen de la 3? Los cromosomas homólogos se separan y migran a los polos opuestos. Mira, con sus 4 bracitos, ¿ve? Y acá están viendo 2 bracitos. O sea, en la 2, como les decía, ya, no es más. Algunos piensan que acá, mira, se confunden mucho porque piensan que en la 1 es menos y en la 2 va aumentando. No, pues va dividiéndose, porque además la meiosis 1 es reduccional, en cambio acá es ecuacional. Y en la telofase, mira, ve, acá se van a ir a los polos, luego se va a dar la citocinesis. Ahora, cuando te preguntan de la citocinesis, ¿en qué fase me vas a decir? ¿Dónde ocurre la citocinesis? Otra cosa que se confunde. ¿En la telofase? Ya. Ahí termina la citocinesis. Y normalmente también te preguntan, ¿dónde ocurre la telofase? ¿Dónde ocurre la citocinesis? En la telofase. ¿Dónde termina la citocinesis? En la telofase. Y no habiendo telofase, ¿qué puedes poner? Anafase. Anafase. Claro, porque en la anafase también ya poquito a poco ya está empezando a formarse ya. ¿Ya? Si ya está empezando, como te digo, esto tampoco no son fases cortadas. ¿Ya? Entonces, igual que les decía del paquinema, diplonema, igualito. Entonces, citocinesis, no habiendo telofase, puedes considerar también qué cosa, el inicio ya, también la anafase. ¿Ya? Entonces, son cositas que a veces se complican, ¿no? Pero no se hagan problemas por eso. Y de acá salieron 2. Y de acá las otras 2. En total, ¿cuántas células salieron, hijas, en la telofase? 4. Y ahora, ¿cómo son las hijas? ¿Diploides o haploides?
Haploides. Y ya, estas son haploides. ¿Ya? Tanto las de la meiosis 1 como de la meiosis 2 son haploides, por si acaso. ¿Ya? Estas son igual a estas, ¿no? Entonces, por eso se dice también qué cosa es ecuacional. La madre nomás era, ¿qué cosa? Diploide. ¿Bien? Miss, disculpe ¿Alguna una pregunta pregunta. de meiosis? Sí, yo, Miss, por Correcto, favor. te escucho. Miss, acá Ya. tenía una duda sobre la profase 1. El crossing over es un proceso, ¿verdad? Que empieza en el paquinema, sigue en el diplonema y termina en la diacinesis, o solo es, está en la paquinema y ya se acabó. Ya, ahí está, mira, ve. En el leptonema no, mamita, todavía no. ¿Qué significa crossing over? Recombinación genética, intercambio de segmentos. Esto, ve, esto, así. Ah, no. Espera. Acá. Crossing over, ¿estás viendo ya? Mira el celestito con el rosadito, ¿estás viendo? ¿Estás viendo, hija, el celestito con el rosadito? O también puedes ver acá el homólogo. Cuando está, mira, ve, crossing over, ¿ya? Y de ahí nomás se da el quiasma. Están juntitos y están empezando a separarse y eso se llama quiasma. Entonces, acá tú puedes ver crossing over y quiasma también, ¿ya? Entonces, en el leptonema, mira, así cuando se están entrecruzando, cuando se No, mantienen Miss, entrecruzados, eso Dije, es. es que A ver, dije otra vez. paquinema, diplodema, o sea, yo dije que el crossing over iniciaba en el paquinema, se continuaba en el diplonema y terminaba en la diacinesis. O si solo era en el paquinema, eso era mi duda prácticamente, no del Ay. leptonema. No, mamita. Acá, cuando hablamos de paquinema, todavía puede, ¿ya? Todavía puede estar puede estar iniciándose el crossing over, terminando ya el cigonema y hasta iniciando el diplonema. Pero cuando te preguntan y te ponen los tres, donde se evidencia clarito, es el paquinema. El crossing over, paquinema. Pero, como te decía, no son fases que se cortan y eso por eso justamente hace un rato les aclaraba, Desde acá ya se puede estar dando el quiasma, pero donde se ve clarito el quiasma es acá. Por eso te digo, el crossing over, paquinema. Pero eso no es absoluto, está empezando donde está terminando el cigoteno y está terminando donde está iniciando el diplonema. Pero como te digo, si te ponen los tres donde se evidencia, por ejemplo acá también, ¿ve? Donde se están formando los cromosomas, ya desde la profase se están iniciando la formación ya de los cromosomas, ¿correcto? Porque la cromatina está condensando. Pero si te preguntaran en cuál de las fases se evidencian claramente los cromosomas completitos, ¿qué me dices? La metafase, ya, Miss, ahora sí entendí. Así es, mamita, ¿ya? No, nada, no es absoluto, no, porque están procesos seguiditos nomás. Eso siempre preguntan, ya tienen como 20 años escuchando esas preguntas. Pero pregunten, está muy bien, cosa que ustedes ya salgan de dudas. Ya, Miss, una última pregunta, por favor. Se dan los quiasmas se dan para ayudar al crossing over, ¿verdad? Eso es algo más o menos entendí, ¿o no? El crossing over es la recombinación genética, el intercambio de segmentos. Y el quiasma es cuando ya se están empezando a separar. Quiasma simplemente, ¿sabes qué significa quiasma? Cruz. ¿Ve? Quiasma es cruz. Acá se están separando, pero todavía hay un pequeño puntito. Acá están separando, pero acá todavía se están formando unos, como una cruz. ¿Ve esta partecita? Acá te voy a mostrar mejor. ¿Dónde estaba la cruz? Acá, ve. Se da el crossing over. Las tétradas también ves en el crossing over, ¿correcto? El quiasma es cuando se están separando, ya se están separando lo que se habían juntado en el crossing over, donde se había dado la recombinación genética, ya se están separando y ahí pero se mantienen unidos por puntitos. Mira, en ese circulito estás viendo como una cruz. Acá hay el circulito Sí, negro. Miss. ¿Estás viendo como una cruz? Quiasma solo se llama eso, los puntos de unión que todavía le mantienen unidos cuando se están separando ya los cromosomas luego de haberse hecho la recombinación genética. Quiasma simplemente significa cruz, el contacto que hay todavía luego de hacerse el crossing over. O sea, después del crossing over se va dando el quiasma, ¿no?
sea, ahí están las tétradas, en el crossing over se van acá uniendo, como entrelazando, y entonces están separando y hay puntos de, hay como una cruz, ¿ve? Todavía que le mantiene. A eso nomás se le llama quiasma. Cuando están empezando a separarse, pero mantienen todavía contactos y dan la formita de una cruz o aspa. Entonces, quiasma, ¿qué significa? Cruz o aspa, ¿correcto? Aspa o cruz. Entonces, eso es la recombinación genética y ahí el quiasma seguido, ¿ya? Por eso, cuando te preguntan a veces el crossing over, ¿en dónde vas a responder el crossing over? ¿Dónde la etapa? ¿Dónde se evidencia mejor el crossing over? Paquinema. En la Paquinema. Quiasma, donde se evidencia mejor. Acá se están separando ya lo que estaban así aquí, como enrolladitos, se están separando, ¿ve? Entonces, eso viene a ser en el, este cruz más significa quiasma, en el diplonema, pero como te digo, por ejemplo, también puede estar dándose, terminando este paquinema, ya puede estar viendo también esto, ¿ya? Pero donde se evidencia mejor los quiasmas, si te pregunto entre paquinema y diplonema, obvio, diplonema. Pero si no hay diplonema, vas a decir no hay respuesta, no. Ya finalizando el paquinema. ¿Ya? Ya, Miss, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya, listo. Y se nos acabó la hora. Mañana vas a... ¿Cómo se llamará este proceso? Todo. Todo este proceso en una sola palabra. Espermatogénesis. Claro, proceso de formación de espermatozoides. Ahora, ¿sabes dónde se van a complicar un poquito? ¿Qué cosa es la A? Espermatocito primario. Espermatocito primario sería la A. ¿No sería esta la madre? Por diferenciación logra ser espermatocito primario la madre. O sea, la A sería... tareita para mañana, ¿ya? Espermatogonio, No es entonces. espermatogonio. Claro, ese es espermatogonio. No se olviden de la madre, primero con la madre. ¿Y qué será la 1? Entonces, por diferenciación del espermatogonio, recién sale el espermatocito primario. Claro, cuando ya, miren, de la espermatogonia, todavía tiene que entrar a interfase, ¿sí o no? Esta espermatogonia tiene que entrar a interfase. Y de ahí recién de espermatogonia acá, recién Antes hay una mitosis y una diferenciación, por eso le decía. Claro. ¿Cuál sería entonces el espermatocito primario? De la B, ya. La B. Ya. Listo, no se preocupen. Mañana lo hacemos, no, mañana el jueves, ¿no? El jueves vamos a explicar parte por parte, uno por uno, ¿ya? Listo, cuídense, hijitos, se nos fue la hora 8:30 después, ¿no? Sí, ¿ya? Vamos a tomar otro lonchecito, tranquilos. Ya, una repasadita se da en la noche y ya está, a descansar. Cuídense, un abrazo, ¿ya? Hasta la próxima, Miss. Chao, amiguita, chao. Hasta la próxima, Miss. Chao, que les vaya Chao, bien. Miss, cuídense. Hasta luego. Ahí está. Cuídense también.